Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy a través de las redes sociales del Info Ciudad de México y de Estado Abierto a la presentación del estudio aplicado Información de Interés Público para la Gestión del Riesgo de Desastres y Atención a Emergencias, realizado en coautoría por Mónica Tapia, Nacheli Ruiz, Carla Flores, Laura Fregermuth, Manuel Llano, María Teresa Ruiz, Tenoch Tecua y Josefina MacGregor, quienes muchos de ellos nos acompañan el día de hoy. El objetivo de que van a tener las intervenciones el día de hoy es exponer los comentarios desde la experiencia de las personas, obviamente de los autores aquí presentes, que pueden realizar en torno a la importancia del derecho a saber en situaciones de emergencia y en torno al estudio aplicado. Las preguntas que guiarán sus intervenciones son las siguientes. ¿Por qué importa la información pública en la gestión de riesgo? ¿Cómo se hizo esta publicación conjunta y qué es lo que van a encontrar allí las personas que lo deseen consultar? ¿Qué información sobre inundaciones es útil que las personas tengan a la mano? ¿Por qué es importante contar con información sobre sismos, evaluación de daños y reconstrucción? ¿De qué forma la información ayuda a las personas a enfrentar las mejores formas en diversos tipos de pandemias como la actual causada por el COVID-19? Y por último, ¿cuál es la importancia del estudio y su relevancia para la apertura institucional? Para el desarrollo de esta presentación del estudio aplicado, se contará con una primera ronda de intervenciones con un tiempo de 6 minutos por persona panelista y una segunda ronda para conclusiones con un tiempo de intervención de hasta 2 minutos. A continuación, me permito ceder el uso de la voz a Nacheli Ruiz Rivera, que es coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM. Bienvenida, Nacheli. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad, por esta primera intervención en la presentación pues, de este libro, de este estudio que hemos hecho en conjunto con organizaciones de la sociedad civil que han estado muy involucradas en los procesos de gestión de riesgo. El informe que se titula Información de Interés Público para la Gestión de Riesgo de Desastre y Atención a Emergencias. Antes que nada, por supuesto, muchas gracias al Info, muchas gracias a la comisionada Mari Carmen Nava y a los amigos y colegas autores de este informe. Quería comentarles que el documento que presentamos el día de hoy es el fruto de un diálogo entre actores que data de varios años atrás, en el cual hay diferentes grupos de interés, organizaciones de sociedad civil y académicos que hemos conversado sobre aspectos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión integral de riesgos. Y sobre todo, como ya mencionó Soledad, nos hemos preguntado qué implica la información de interés público. La idea de información de interés público es una figura que nos habla precisamente de la relevancia de ciertos tipos de información para poder tomar decisiones y para incidir en problemas públicos cruciales. Y en ese sentido, el hecho de que la publicación se enfoque en esta figura nos habla justamente de cómo ya no se trata solamente de identificar obligaciones de transparencia, sino literalmente ya estamos hablando de procesos de gobernanza del riesgo y de la información como un elemento de gobernanza del riesgo. Ese es uno de los puntos centrales que se desprenden de esta experiencia, que la información de interés público es uno de los mecanismos de gobernanza. El texto que presentamos el día de hoy aborda justamente cómo hay una complejidad en generar, procesar, compartir y comunicar esta información de interés público. Y el texto resalta cómo esta información proviene de diferentes procesos sociales de conocimiento, de construcción de conocimiento. Dentro del campo científico, dentro de organizaciones del Estado, también en organizaciones de diferente naturaleza, tales como el Comité Asesor en Seguridad Estructural, los colegios de ingenieros, las asociaciones profesionales o la Comisión de Admisión de Directoras Responsables de Obra y Corresponsables, la CADROC. En este sentido, la pluralidad de actores es una de las características propias de los procesos de gobernanza a los que nos hemos referido, y esta condición es la que nos ayuda a visualizar hasta qué punto la información de interés público no es solamente un problema del Estado, sino que requiere una construcción de procesos colaborativos y de compromisos de apertura por parte de todas y todos. Esta publicación ha puesto de relevancia la complejidad de la información que se requiere en una ciudad como la nuestra.
en la cual la información, por ejemplo, sobre suelo urbano, abarca la gestión de varios fenómenos distintos. Vemos que aspectos propios del ordenamiento territorial, de la gestión ambiental, las políticas de salud, las políticas habitacionales o la construcción forman parte precisamente de este conjunto de informaciones de interés público. Entonces, este listado de información va mucho más allá de los aspectos de la protección civil o de la información de seguridad estructural. Y cómo es notable cómo esta información es el primer paso para que actores que normalmente no se ven a sí mismos como parte de procesos de gestión integral de riesgos se vayan sumando a este importante esfuerzo social. Como podemos ver, entonces, en el proceso de construcción de la información de interés público en gestión de riesgo, debe haber sinergias importantes. Sin embargo, la experiencia y el diagnóstico que hemos hecho a lo largo de la creación de este documento nos muestra que si bien hay grandes avances, no siempre se han creado tampoco estas sinergias y de hecho se mantienen ciertos antagonismos que se derivan de la historia de diferentes grupos de interés que tienen sobre esta información. Y bueno, un ejemplo de lo que ustedes podrán ver en este documento se ilustra precisamente en nuestro propio Atlas de Riesgos. La relevancia, calidad e importancia para la ciudad del Atlas de Riesgos es innegable para todos. Pero el propio Atlas es un resultado de un proceso de gobernanza del riesgo y de la construcción de información de interés público. Esto es porque los estudios, las investigaciones y el análisis que lo constituyen vienen de muchas fuentes distintas. Y algunos de estos estudios son de carácter científico y provienen de instituciones de educación superior. Otras son capas colaborativas que se construyen a partir de reportes de personal de campo que atiende emergencias. Otras son documentos, dictámenes, estudios e investigaciones que se realizan en el marco de entes de la administración pública. Y otras más son indicadores que se construyen a partir de procesamientos de información estadística y geográfica. Nuestro Atlas de Riesgos, entonces, contiene esta información de estos diferentes actores que proporcionan al área responsable. Sin embargo, mucha información crucial aún no ha sido compartida, ha sido reservada o simplemente ha sido negada por no haber sido generada por sujetos obligados, sino por estos otros actores sociales corresponsables de la creación de esta información pública que aún no entran en el proceso de gobernanza del riesgo. Esto nos habla al final de la relevancia de llevar a cabo un proceso de concertación social en torno a la información de interés público y termino diciendo que esta concertación social abarca dos grandes aspectos y dos grandes responsabilidades. El primero de ellos es que esta información debe estar abierta y debe estar disponible. Esto implica trabajar, por ejemplo, con la propia comunidad científica para que la comunidad asuma como propios los principios de apertura y de máxima publicidad en sus bases de datos, en estudios del subsuelo, de la vulnerabilidad, de los cambios de uso de suelo, de la infraestructura hidráulica, entre otros aspectos. Y por otro lado, este compartir información implica que las instancias públicas encargadas de publicar, comunicar, diseminar y utilizar esta información lo hagan pensando en el derecho que tenemos todas las personas no solamente a acceder a la información, sino a entenderla, asumirla, apropiárnosla, acuerparla y tomar decisiones con ella. Y bueno, en una intervención posterior hablaré un poquitito más, porque el tiempo es breve, de la experiencia de elaborar la sección de la que principalmente me hice cargo junto con mis colegas, que fue la parte sísmica, y sobre los aprendizajes derivados de esta. Por ahora dejo con esta intervención este primer saque sobre la relevancia de la información de interés público y cómo esta naturaleza de la información es el núcleo, es el centro de los procesos de gestión y de gobernanza del riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacheli, por compartir la importancia, sobre todo, de la apertura institucional, como bien señalabas, en la generación de información en estos escenarios para que la sociedad se la pueda apropiar, la pueda aprovechar y estar preparadas ante estas situaciones. Y a continuación, me permito hacer dar el uso de la voz a Mónica Tapia, directora general de J Cívica. Bienvenida, Mónica. Pues muchas gracias, me sumo a los agradecimientos del Info Ciudad de México, Mari Carmen Nava, la comisionada, con quien hablamos y desde hace muchos años empezamos a planear esta publicación, este estudio.
Y le llamamos información de interés público porque no toda esta información está en manos de autoridades o de gobierno de la ciudad o de los municipios, sino que hicimos un amplio inventario y encontramos que ahí alguna información no existe y es necesario generarla. Otra información es una obligación por ley y en teoría debería de existir, pero tampoco se ha generado o está dispersa o está en algunos lugares resguardada. Y otra información es generada por otros actores, como ya dijo Nayeli, por académicos, por colegios de profesionistas, por organizaciones de la sociedad civil o incluso por la propia ciudadanía. Entonces, pensando en que todos estos actores son fundamentales en cómo construimos la prevención de los riesgos, la atención de emergencias, nos dimos a la tarea un poco de hacer este listado. Pero antes lo que también incluye la publicación que nos pareció importante son experiencias internacionales comparadas. El estudio incluye las ciudades de Christchurch, Nueva Zelanda, de Miami en Estados Unidos y de San Francisco en Estados Unidos, así como el modelo chileno y el modelo colombiano de gestión de riesgos, y tanto cómo se construye la gobernanza como la información pública en esos lugares. Además, hicimos una revisión de dos lugares más, de Guadalajara, Jalisco, y de Colima, donde incluimos algunas cosas que ya se han avanzado y que nos parecen muestras importantes de que no nada más en otros países, sino aquí en este país, en México, puede haber buenas prácticas de las cuales la Ciudad de México puede aprender. ¿Qué contiene además esta publicación? Pues una revisión fundamental en términos de la ley, de la información, lo que le llamamos transversal de la gestión integral de riesgos, de la información obviamente de sismos, sobre epidemias, sobre inundaciones, que mis colegas van a hablar más en específico, y dos otras capítulos o secciones, una que le llamamos la información interinstitucional, es decir, cómo se va construyendo la normatividad, los permisos, las construcciones, que tiene que ver con múltiples autoridades que se deberían de coordinar para producirla, y también otras, digamos, informaciones de actores de la gestión. Y la última sección, o más bien penúltima sección, habla ya de recomendaciones puntuales de política pública, tanto de cómo generar mejor información, cómo coordinarse entre autoridades para generarla y cómo también generar información con otros actores que no son gubernamentales, que no son autoridades, pero que tienen en sus manos o que generan esta información que es valiosa y de interés público y que, por lo tanto, también debería de ser parte de esta gobernanza del riesgo. La última sección en realidad es un anexo, ya no forma parte de la publicación, pero es un anexo 1 que está en el mismo link y es un Excel, es una larga tabla de Excel, nos tomó muchos meses construirla porque son variables y un poco el estatus de cada una en donde están y cómo deberían de ser. O sea, creemos que este Excel que es descargable, que se puede utilizar, puede ser una especie de matriz que nos vaya guiando en el tiempo para que se vaya construyendo esta información, que se vaya generando y haciendo pública y que se genere también en los formatos correctos en ese sentido. Pues hasta aquí dejo mi intervención y sigo después hablando más de para qué nos sirve y qué tipo de recomendaciones estamos usando. Muchas gracias, Mónica, por tu intervención. Muy interesante lo que comentas acerca de la perspectiva comparada de diversos países de Europa, incluso del continente americano, entre los que se incluyen casos de México, cuyas buenas prácticas pueden ser replicables tanto en la Ciudad de México como seguramente en otras entidades federativas y, por qué no, en otras partes del mundo, ¿no? Y también muy interesante que el estudio incluye, o sea, una matriz, un formato que puede ser aprovechado por aquellas personas interesadas en los temas. Y bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Y a continuación me permito dar el uso de la voz a Carla Flores, quien es investigadora de Cartocrítica.
Bienvenida, Carla, y adelante. Muchas gracias, Sol. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí ante esta importante fecha para nosotras. Yo les voy a hablar de la información que identificamos sobre inundaciones. En el ejercicio lo que hicimos fue revisar, como ya comentaron mis compañeras, el marco legal pertinente, tanto federal como local, e identificamos varios indicadores que caracterizamos y diagnosticamos en materia de transparencia, es decir, su disponibilidad pública y oportuna, si las versiones de divulgación son amigables, si están en formatos abiertos, si son descargables, etcétera. Solo les voy a dar unos ejemplos porque tenemos muy poco tiempo. Lo primero es saber dónde y cuándo puede ocurrir un evento de inundación que nos ponga en riesgo. Entendemos que para eso existen los atlas de riesgo que tienen la ordenanza de tener el tema específico, o sea, que se hagan por tipo de fenómeno, en este caso hidrometeorológico, y también las alertas tempranas de riesgo. Si bien en el caso federal Conagua tiene un atlas de riesgo, es muy técnico y la escala es muy pequeñita para tomar decisiones locales. Y en el caso local de la Ciudad de México, el atlas de riesgo, la información que incluye de inundaciones, son datos de eventos que han sucedido en el tiempo, pero no necesariamente zonifica la situación de riesgo ante las inundaciones. Si llueve, no se va a inundar. Y además habla de eventos de información técnica como fallas en emisores que no necesariamente es clara al respecto de si es vulnerable o no la zona donde estoy a una inundación, si hay zonas de resguardo, de refugio, etcétera. Son estáticos y de eventos pasados y proponemos que deberían de ser mapas de zonificación y dinámicos que integren información que es cambiante en el paisaje. Observamos que principalmente se tienen sistemas de pronóstico de lluvias torrenciales y de eventos climáticos, no necesariamente de riesgos de inundación, lo cual consideramos que debe de revisarse, pues no en todos los casos son sinónimos. Otro de los temas que revisamos o que identificamos como un indicador de información relevante es el financiamiento para reparar el daño. Recomendamos que estos fondos deben de ser públicos, tanto su asignación como su ejercicio, así como los detalles de los mecanismos para acceder a ellos. En este ejercicio que ya comentó Mónica, que encontrarán en el anexo, especificamos que desgraciadamente no encontramos información al respecto. También proponemos que se difunda información sobre las obras hidráulicas, es decir, toda la infraestructura, ¿no?, ingenieril que existe para prevenir las inundaciones, como la de control de avenidas, para mitigar y evitar estos riesgos. Se entiende que siempre, o sea, las autoridades constantemente nos dicen que es la cantidad de basura, pero no siempre nos queda claro que solo sea la basura la causante de las inundaciones. Por eso creemos que es importante la difusión periódica de estos esfuerzos que puede o no hacer la autoridad. El último de estos ejes de indicadores es respecto a los planes de gobierno y los programas que existen, que es la manera de planificar y hacer actividades prospectivas. Y no pudimos localizar programas de mantenimiento urbano y seguimiento de eventos extremos que permitan evidenciar los trabajos realizados para la prevención de inundaciones extremas, realmente graves, ¿no? Recomendamos que se contemple y se divulguen escenarios de corto y largo plazo e implementar señalamiento de zonas vulnerables en los sitios donde constantemente hay recurrencia. Me regreso tantito a lo de los atlas de riesgo porque ahí se identifican encharcamientos y no existe la definición de encharcamiento severo e inundación, ¿no? O sea, la diferencia entre ellas. Entonces, es importante que dentro de los planes a desarrollar se tomen en cuenta estos conceptos. En cuanto a la normativa y administración de permisos, recomendamos regular la construcción en materia específica de prevención de inundaciones, ya que encontramos que sí existe normativa en la relación de prevención del riesgo para construcciones urbanas, pero no especifican detalles respecto a la prevención de obras hidráulicas para prevenir inundaciones, valga la redundancia. También creemos que se deben de hacer públicos los registros de estos permisos otorgados para obras hidráulicas. Ante todo esto y por último, identificamos la necesidad de reforzar la información pública sobre la prevención y vigilancia en materia de construcción. Y ante este
de cambio climático y posible eventos futuros extremos, consideramos muy importante integrar soluciones basadas en la naturaleza. Me quedo por aquí hasta ahora para cerrar en el futuro. Y le dejo la palabra a Sol. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla. Muy relevante pues, las aportaciones y lo que compartías, ¿no? La importancia de la información sobre las inundaciones, sobre los permisos, sobre las recomendaciones que derivan, por ejemplo, como la cuestión de los mapas dinámicos, los pronósticos, e incluso sobre los financiamientos para la reparación del daño, ¿no? Como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de cara a la sociedad. Y bueno, muy importante tus aportaciones y a continuación me permito ceder el uso de la voz a Laura Feyermuth, que es consultora de Ruta Crítica. Adelante y bienvenida, Laura. Hola, buenas tardes y muchas gracias por este espacio, que en sí mismo la creación de este libro, como decían, ya es un ejemplo de esta gobernanza del riesgo. Quisiera un poco platicarles de esta información específicamente en el caso de los sismos, que nos implica hablar un poquito del antes, del durante y del después. Y les cuento que es información que a mí hace unos años, cuando fue el sismo del 2017, me hubiera encantado tenerla a la mano porque no hubiera caído, como varios de nosotros caímos en el pánico, en todo lo que era normal sentir en ese momento, sino que hubiera podido tener mayores elementos para fortalecer algo que existe en esta ciudad, en este país, que es la solidaridad. Nunca va a faltar ante casos de sismos, es algo que tenemos en el ADN. Sin embargo, la información o el acceso a esta información puede dar cauce, puede hacer más táctica y puede reducir considerablemente el desgaste de esta solidaridad. Y además la incorpora como un hábito, ya no solo como algo que nos van a hacer, sino que vamos a saber cómo hacerlo de la mejor manera. Y esto es muy importante, ya que los sismos, como un ejemplo de una emergencia que puede escalar a desastre, pues son situaciones en las que a veces pareciera que hay un caos excluyente en cuanto a la atención, pero además deliberado. Entonces el acceso a la información puede ser la diferencia en tener pues claridad para esta acción táctica. Un poquito en el antes, y sé que a veces es como muy trillado esta idea del antes, durante y después, pero nos ayuda mucho a hablar como de qué información necesitamos y veremos cómo se va conectando. En el antes, a lo mejor nosotros en nuestras colonias identificamos siempre algún inmueble que está abandonado, que está en muy malas condiciones, que vemos que se está recargando en otro, que sabemos que son una bomba de tiempo. Tiene que haber, por ejemplo, esa identificación, esa cartografía, ese seguimiento a la atención de estos inmuebles, que además implica la atención de distintos niveles de gobierno y obviamente, bueno, con la ciudadanía completamente involucrada para poder ir antes de que suceda, pues ubicar estos inmuebles que son vulnerables. También algo que es muy, pues hay como un tabú frente a este tema, es la cuestión de fallas y grietas que existen en esta Ciudad de México. Hasta ahora cuando hablamos de eso es algo que genera pues miedo, pero es porque no lo conocemos y creemos que si estamos coexistiendo con una es sinónimo de pues una condena. Sin embargo, contar con la información, otra vez cartografía, pero no solamente eso, sino campañas de difusión para entenderlas, poder monitorearlas, que exista además también el seguimiento de las autoridades sobre ellas, nos puede permitir sí identificar dónde tiene que haber ubicaciones desde antes, pero también saber cómo podemos saber que no estamos en un riesgo, que estamos en un riesgo manejable y con qué herramientas para ello. Y esto es bien importante porque desde el sismo de 2017 sigue pendiente la apertura de toda la recolección de información que ha hecho el Comité de Grietas de la Comisión de Reconstrucción y que seguimos invitando a que su publicidad va a ser pues un cambio trascendente en cómo gestionamos, en cómo hacemos esta gobernanza del riesgo. Ahora, el durante, tal vez es el momento en el que más ubicamos la cuestión de lo que hacemos en el caso de los sismos. Y claro que es importante porque son momentos vitales, pero podemos llegar a ese durante con muchísima más preparación. Primero, con todo lo que dijimos en el antes, podremos tener una mayor información sobre qué hacer y que podemos, cuáles son zonas que a lo mejor van a tener cierta susceptibilidad a cierto tipo de situaciones. Pero en el durante también algo que la ciudadanía aportó en esta ocasión y que se tiene que institucionalizar es la geolocalización de los inmuebles
o de los espacios públicos que tienen distintos tipos de daños. Y esas categorías son muy importantes porque ayudan a canalizar la ayuda de mejor manera. No es lo mismo un inmueble que ya colapsó, que está a punto de colapsar o que tiene un riesgo o un daño que todavía lo mantiene en pie, pero que es urgente su atención. En fin, hay una categoría que además no la tenemos que inventar cada vez que sucede, sino que son categorías que ya existen en uso en distintas instituciones públicas, como decían, que además hay referentes internacionales y que podemos empezar a tener esa claridad sobre cómo son para saber qué observar y poder empezar a hacer esta categoría. Ojo, no es un trabajo que tenga que quedar en manos de la ciudadanía organizada de nuevo, sino una buena práctica que tiene que incorporarse al quehacer institucional y que la ciudadanía sepa y pueda acceder a él y sepa leerlo y que sea además, esto es bien importante, pues legible, no solamente que nosotros sepamos leerlo, sino que nos comunique, que esté hecho en un código que sea claro para cualquiera de nosotros o nosotros que se involucra en la atención durante. Y algo que también no se habla tanto, pero es muy, muy importante, es que haya claridad sobre las víctimas, dónde están, cuántas personas, a dónde fueron trasladadas, incluso en el caso de los decesos, para poder cuidar pues la dignidad de estas personas. Y también la certeza sobre las posesiones de los inmuebles que están afectados. En el libro hacemos un desglose muchísimo más detallado de la información que sería clave tener pública. Ahorita les estoy contando pues solo una probadita. Y en el después, casi siempre cuando hablamos del seguimiento de la información pública del después, pensamos en dinero. Y sí es muy importante, pero también es importante saber cuáles son los actores involucrados, tanto gubernamentales como privados y sociales. También saber cuál está siendo el avance de la recuperación integral, no solamente en la cuestión de atención a los inmuebles. E incluso que esta actualización, como les decía, sea constante, pero se haga a través de un sistema que permita ese monitoreo integral y casi que en tiempo real. Y finalmente también los procesos jurídicos que se empiezan a detonar también del proceso de recuperación. Y si se fijan, este después se convierte ahora en un antes, y entonces es acumulativo con lo que habíamos comentado y con lo que en el libro podrán revisar. Así que les invitamos de nueva cuenta a que puedan consultarlo, que lo tengan como una guía con una revisión previa, pero que esperamos que en el momento de la siguiente emergencia lo tengamos claro para tener una acción muchísimo más táctica. Gracias, Soledad. Gracias, Laura, muy interesante las aportaciones, o sea, los comentarios de lo que contiene esta investigación. Algo que me llamó muchísimo la atención es justo uno de los elementos de la apertura institucional, que es el uso del lenguaje sencillo, ¿no? Para poder comunicar a la sociedad mediante un lenguaje claro la información, sobre todo en estos contextos de emergencia, que es muy importante se pueda visibilizar. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Y a continuación me permito ceder el uso de la voz a Josefina MacGregor, que es de Suma Urbana. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. Antes que nada, una felicitación y un agradecimiento a Mari Carmen Nava y al Instituto por esta iniciativa, por este estudio de información de interés público y gobernanza. Quisiera primero establecer el contexto general. En Suma Urbana lo que hicimos fue abordar el tema de la pandemia, pero en un primer plano. Nosotros participamos en un proyecto de apoyo a hospitales. Estuvimos trabajando durante 10 meses con 32 hospitales, apoyándolos con equipo de protección personal, pero simultáneamente con cuestiones o con soluciones a cuestiones de logística. Y esto nos permitió a nosotros entender el flujo de la información, los cuellos de botella de información y las necesidades que tenían cada institución. Al final, para poder entender globalmente, hicimos una serie de entrevistas, alrededor de 30 entrevistas a todos niveles del personal médico, tanto médico como administrativo de diferentes instituciones, para corroborar o modificar un poco las conclusiones a las que habíamos llegado. La primera que nos llama la atención, hicimos un estudio, una investigación de la estructura normativa vinculada con la pandemia, y lo primero que podemos decirles es que la pandemia como tal no es abordada con ningún nivel de detalle por la ley de protección, la ley de gestión integral de riesgo y protección civil. Esto es, menciona las pandemias, pero no dice nada más. Entonces encontramos una desorganización total de la sociedad para el manejo y abordaje de la información.
Segundo, hay una brecha inmensa de acceso a la información debido a la brecha digital que tenemos hoy en día. Una parte importante de información estaba en medios tradicionales, no existían medios digitales con información disponible y de pronto nos damos cuenta que este mundo híbrido en el que hemos estado viviendo durante la pandemia era una debilidad de la pandemia porque no se contaba, la única experiencia que habíamos tenido anteriormente era la H1N1 y la información estaba disponible, pero disponible no en formatos que permitiera utilizarlos con agilidad actualmente. Entonces, una primera de oportunidad es precisamente el desarrollo tecnológico para efectos de acceso a la información en sucesos de riesgo como una pandemia que abarcan o cuya envergadura abarca inclusive en forma internacional a la población. O sea, aquí lo que tenemos que entender nosotros es que tenemos que ser ágiles, aprovechar la tecnología, porque como la información se va generando en forma muy rápida y va cambiando, necesitamos tener los medios de tener acceso o que sea de fácil acceso para el público. Los sistemas interhospitalarios eran muy difíciles, no había una comunicación, inclusive dentro de instituciones como el ISSSTE, el Seguro Social, la Secretaría de Salud, los sistemas tecnológicos no se comunicaban y esto dificultó muchísimo el trabajo, tanto de los médicos entre ellos como la relación de médico-paciente o médico-familiares. Cambio en el Sistema Nacional de Seguridad Social que se llevó a cabo 3 meses antes precisamente de la ocurrencia de la pandemia, sin contar con un respaldo, evitó que se aprovechara el conocimiento anterior acumulado y muchas personas volvieron a iniciar a desarrollar protocolos cuando estos ya existían, pero los desconocían. No tenemos la posibilidad de sistematizar información y por lo tanto de sacar conclusiones, tomar decisiones o rendir cuentas, porque los formatos se modificaban, yo diría que con la velocidad hasta de una vez por semana. Y no solo los formatos, nos encontramos que el término de función se define de una forma, incluía a veces a la población que pasaba temporalmente por la ciudad, a veces incluía el que se había hecho una prueba de COVID, a veces no lo incluía. Entonces, la falta de formatos de aplicación general y sobre todo la falta de homologación de terminología, tanto a nivel local como estatal, federal e internacional, evita que la información acumulada sea comparable y por lo tanto que podamos llegar nosotros a conclusiones un poco más rápidas y de aplicación más general. Hubo muchas dificultades, por ejemplo, había pocos laboratorios de certificación de pruebas, las pruebas podían tardar hasta 24 o 36 horas y ahí nos topamos con un problema muy grave. El de protección de datos personales, por ejemplo. Los médicos no podían tener acceso a los resultados de las pruebas de las personas que habían ingresado a un hospital, sino hasta 36 horas después, pero por protección de datos personales no se los podían dar y entonces un médico que había tratado a alguien no podía confirmar si había estado o no en contacto con una persona que hubiera dado positiva. Entonces tenemos también que hacer una revisión importante en términos de cómo se pueden manejar los datos personales. Muchas veces los hospitales entre ellos quisieron intercambiar información y hacerla pública y no pudieron precisamente por protección de datos personales, pero entonces no se tenía el historial clínico de una persona que era referida de un hospital público a otro hospital público. La desactualización, un problema gravísimo. Aquí la información en una pandemia se va actualizando día a día. Y resulta que de pronto vemos que las gentes se estaban preparando con los videos para poder seguir protocolos en hospital de abril de un año antes y esos protocolos ya se habían cambiado en mayo y en junio y en julio y en agosto. Entonces, no tener un sistema que se actualice rápidamente evita que los médicos cuenten con la información necesaria y la puedan transmitir tanto a los pacientes como al público para su protección y prevención. Entonces, tiene que considerarse esto cuando hablamos nosotros del desarrollo de alguna sistematización de información que incluya simultáneamente la temporalidad de la información, porque en el caso de una pandemia es central. En resumen, tenemos nosotros que tener formatos de aplicación universal,
dirigidos a una población que pueda entender y accesarla. Tenemos que homologar en terminología de manera que podamos tomar decisiones y pueda haber un sistema de rendición de cuentas, y tenemos que tener procesos claros para actualizar información y poder diferenciarla en el tiempo. Entonces, creo, para mí, para Maritere, y después de una larga convivencia con doctores y con personal médico, que hay áreas de oportunidad grandísimas en términos de pandemia, que hay muchísimo que hacer y que los beneficios de actuar ahora serían importantísimos, porque pensamos que este es uno de los riesgos que por su envergadura puede redundar en una mayor pérdida de vidas y pérdidas económicas. Lo dejamos aquí para continuar después. Muchísimas gracias, Josefina. Bueno, abordaste también varios puntos interesantes, entre ellos, bueno, es uno de los elementos de apertura, que es la documentación y archivos, ¿no? De cómo la pandemia nos mostró la relevancia de aprovechar las tecnologías de la información para digitar la información, valga la redundancia, que hay en posesión de las autoridades, con la finalidad de que se pueda tener al alcance de manera expedita. También otro tema no menos relevante es el tema de la protección de los datos personales e incluso la interoperabilidad de datos entre el personal de salud que estuvo involucrado en los procesos de atención a pacientes con probable situación de contagio por COVID. Pues bueno, la lectura de este estudio va a ser muy interesante para todas las personas, y bueno, muchísimas gracias por tu intervención. A continuación, me permito ceder el uso de la voz a María del Carmen Nava, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México y coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. Bienvenida y adelante, comisionada. Muchas gracias, Sole. Pues buenas tardes y encantadas de escucharles a todas y cada una, porque pues estamos justo de plácemes con esta presentación de estudio aplicado para avanzar en tener más elementos de una apertura ante riesgos. Muchas gracias por, pues sobre todo, las causas que llevan años de estudio, de propuestas, de tejido, por parte de Nacheli, de Mónica, de Carla, de Laura, Josefina. Creo que les escuchaba también de Maritere, les escuchaba hablar del Atlas de riesgos, y recordaba hace años que no era una obligación de transparencia y que justo estábamos en su momento pidiendo que se incluyera como una obligación, dado que sin información no hay manera de tomar decisiones y mucho menos de reconstruirnos, de regenerarnos una vez vivido distintos tipos de riesgos. Así que pues nosotras desde Estado Abierto, el Info de la Ciudad de México, estamos muy agradecidas porque también han tenido siempre en sus respectivas canchas esta oportunidad y sobre todo esta generosidad de contribuir con sus ideas y poner pues su inteligencia y su expertise para hacer juntas justo una serie de propuestas, y en este caso un estudio aplicado de un alto nivel y de perspectiva comparada internacional y nacional, como lo han comentado. Nosotras hemos estado también ciertas que el trabajo que realizamos por metodología de diseño desde origen hemos buscado contribuir a generar e impulsar apertura en distintas formas y por supuesto pues siempre con las personas al centro. En este caso la prevención ante el riesgo solamente puede hacerse con información, con oportunidad, con calidad y con una serie de ejercicios para poder saber si tenemos suficiente información para afrontar riesgos y que no se conviertan en desastres. Creo que una de las cosas que también le hemos aprendido a toda la comunidad que busca el impulso de gobernanza ante riesgos es justo detener los desastres, que no se conviertan en ellos, dado que ante la falta de interacción pública, de respuestas,
es que se hace una ola expansiva que tiende a ser más bien destructiva o dificulta más la recuperación una vez vivido el riesgo. En este caso, pues a nosotras nos es muy importante también, va a ser un elemento que va a contribuir este estudio a poder incluso difundirlo en el taller que también estamos activadas y en línea junto con Senapred, junto con Sursa también de la UNAM y con distintas activistas y especialistas de apertura ante el riesgo, de tal manera que este libro se suma a tener justo estos elementos concentrados de conocimiento abierto para ser utilizados en cualquier tipo de eventualidad. Y sobre todo creo que este concentrado de buenas prácticas que refiere también Mónica es algo muy importante para detonar respuestas donde no las hay y facilitar sobre todo la interacción pública y privada y dar soluciones muy concretitas. Para nosotras es muy, muy relevante sobre todo que los estudios aplicados vayan de la mano de las necesidades que ya se detectaron. Y estamos ciertísimas que los riesgos y las emergencias nos llegan a hermanar como es la pandemia. Y en ese sentido, la construcción de justo de respuestas, de tener información, es para nosotras muy importante. Así que pues también estamos de plácemes por liberar este libro para que lo descarguen. Ya está el link en el portal institucional del Info en la Ciudad de México. Estamos también ciertas que las buenas prácticas no tienen zonas limítrofes, que se pueden exportar, que se puede compartir la información y de eso se trata, tener un conocimiento abierto. Y por supuesto, pues ni qué decir de mi equipo de colaboradoras también del Info en la Ciudad de México y de asesoría de dirección y en ponencia de Estado Abierto, pues estamos muy, muy contentas y agradecidas con esta oportunidad para pues presentar, liberar este nuevo libro y que pues darle la bienvenida y sobre todo pues difundirlo en cada rincón. Estamos también seguras que cada una de las contribuciones que se hace aquí, incluso de la detección de retos, va a abonar a la construcción de soluciones, a la cocreación, a la gobernanza, que solamente se da a través del diálogo. Y que el diálogo no basta. Creo que justo lo que elaboración de estudio nos permite ver es que la interacción nos da lugar a generar propuestas, a mapear retos, pero para también construir y planear sobre todo soluciones. Entonces, pues estamos, insisto, de plácemes. Muchas gracias por esta oportunidad. Me parece que la confianza en las instituciones y sobre todo pues en el aprovechamiento de esta inteligencia colectiva corre de la mano de todas y de todos y pues se da en la cotidianidad. Siempre lo diré, la apertura institucional implica un trabajo, una forma de trabajar cotidiana y que tiene que estar siempre pasado por el sedazo de los resultados. Si no hay resultados, y este caso de un estudio aplicado de esta calidad con personas muy entregadas y muy conocedoras de este tema, pues para nosotras nos llena de gratitud sobre todo. Y bueno, pues seguimos en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada, también muy interesante lo que comenta de que, bueno, las políticas que se generen en torno al riesgo y sin duda en cualquier otra política siempre debe tener las personas al centro, ¿no? Y sobre la relevancia de cómo desde el Info, desde el equipo de Estado Abierto, se trabajan propuestas en colaborativo, ¿no? Con un enfoque constructivo que permita generar propuestas que sean beneficiosas para la sociedad y que puedan ser implementada por distintos sectores. Muchísimas gracias por su intervención y a continuación vamos a iniciar con la segunda ronda de intervenciones. Para eso me permito ceder el uso de la voz hasta por 2 minutos a Nacheli Ruiz de Sursa UNAM. Adelante, Nacheli. Muchas gracias, Soledad.
Bueno, pues podríamos hablar, como ustedes pueden ver, toda la tarde acerca de lo que significa hacer este estudio, pero vamos a enfocarnos en estos 2 minutos en una cosa muy básica que tiene la gestión de riesgos, aparte de ser plural y de ser multiactor. La gestión de riesgos tiene que tener una visión de derechos humanos. La gestión de riesgos tiene como base la visión de que la seguridad humana, la integridad física, la vivienda, son derechos humanos, digamos, a los cuales tenemos que proteger. Y creo que un estudio de este tipo, con ese nivel de detalle, donde también analizamos el papel de la administración pública, donde nos analizamos a nosotros mismos y nuestra coparticipación social en la construcción del riesgo, justo a lo que nos lleva es a pensar cómo un libro así contribuye precisamente a desnaturalizar el desastre, a dejar de hablar finalmente de los desastres mal llamados naturales y de asumir la responsabilidad social que nos toca a los diferentes sectores para entonces poder llegar a esa visión de los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que un libro así genera capacidades de anticipación, genera parámetros, nos genera líneas base, objetivos, una idea clara de hacia dónde hay que tender, cómo hay que tender a ello y cómo lo podemos construir, y sobre todo también nos genera una capacidad y una posibilidad de ver el proceso de desastre como un proceso que tiene responsabilidades, que requiere tener un acceso a la justicia y que requiere también una visión para combatir la corrupción. Y todos estos elementos de alguna manera se reflejan en esa idea del desastre no natural, de la construcción del riesgo y de cómo sí está en nuestras manos cambiar las cosas, de cómo podemos generar esas sinergias de las que hablábamos en la primera ocasión. Y por ejemplo, en el caso de los sismos, que es sobre todo en la parte en la que yo me centré, hay una relación muy detallada, tal como lo explicó Carla, para la parte de inundaciones, donde justamente podemos ver qué información hay, qué información no hay, cuál es el perfil técnico de la información que existe y cómo esa información puede llegar a los órganos que califican, por ejemplo, los derechos humanos, para poder también generar esa otra faceta de aplicación, además de la apertura de información. Creo que ese sería, digamos, mi segundo comentario para no abusar del tiempo, pero creo que es fundamental explicar justamente que los desastres no son naturales y que la muestra, el contenido de lo que está allí, justamente tiene digamos, la virtud de hacernos responsables socialmente de la parte que nos toca a los diferentes actores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nacheli, por destacar las contribuciones que este libro, ¿no?, tiene desde la visión de derechos humanos y, bueno, lo que se debe contemplar ante estas situaciones. Y, bueno, a continuación, te cedo el uso de la voz, Mónica Tapia, de Ruta Cívica, adelante. Gracias. Pues estamos también muy contentas porque el órgano garante, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, tomó ya esto como una agenda, como parte de la agenda de Estado abierto, y en ese sentido lo que esperamos es que no se cuestione el que la información vuelva a ser privada o vuelva a ser resguardada. En algunas ocasiones nos dijeron que iba a haber un desplome inmobiliario si se publicaba el atlas de riesgo, las grietas, este tipo pues de afirmaciones que nos parecen más excusas que otra cosa. Entonces, en ese sentido, nos parece que avanzar pues una apertura de la información, de lo que es esta de interés público, es fundamental. Como les decía, ya hay una, pues eso, línea base de dónde estamos en términos de la información, aunque esto se realizó el año pasado, sigue teniendo mucha vigencia, y hemos visto algunos avances, pero obviamente pues habrá que hacer muchos más. Creemos que esta publicación debe de ser socializada con todas las dependencias que implican, ¿no? O sea, con el Instituto de Seguridad de las Construcciones, la Comisión de Reconstrucción, obviamente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, la Secretaría de Salud, entre muchos, con el SACMEX, que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Algunas cosas son también federales, con CONAGUA, y en ese sentido ellos deberían también de abrazar esta idea de la apertura de información.
Nos interesa mucho que no se vuelva un tema de datos y archivos por ahí sueltos en distintos portales donde uno tiene que ir pescando uno por uno, sino que se convierta justamente en un sistema interoperable, que los datos interactúen entre sí, que se puedan tener automatizaciones cuando se actualizan estos datos, y que de alguna forma llegáramos a tener datos en tiempo real, y no solo eso, sino también datos alimentados por la ciudadanía, ¿no? La ley de gestión de riesgos habla de los atlas de riesgos participativos, entonces también cómo la ciudadanía puede ayudar a alimentar este sistema o este ecosistema de datos y de conocimiento. Hacia allá aspiramos, hacia allá están hechas las recomendaciones en ese sentido, y pues seguiremos difundiéndolo y discutiendo con todos los grupos que haga falta, y pues también aprender que la gestión de riesgos es muy importante, el conocimiento y ser experto, pero también es muy importante la perspectiva ciudadana, y desde ahí lo escribimos, de cómo la ciudadanía puede entender y apropiarse de esta información y de estos riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tus conclusiones, y bueno, que van básicamente desde abrazar este libro, o sea, todas las recomendaciones y los hallazgos que contiene, no tan solo por parte de las autoridades involucradas, sino también por las personas que lo puedan necesitar. Muy, muy importante. Y a continuación me permito ceder el uso de la voz a Carla Flores de Cartocrítica. Adelante, Carla. Gracias. Pues en este cierre yo quisiera retomar ideas muy importantes que han dicho mis compañeras, Mónica, Nacheli y Laura, sobre el alcance ciudadano, ¿no? Con lo que nos encontramos justo en lo de la información de inundaciones es que no hay información amigable, ¿no? O sea, si yo veo un torrencial que viene hacia mí, voy a preguntarme qué es el periodo de retorno, si es de 1 año, si es de 5 años, ¿no? ¿Dónde está la zona de resguardo? Pude saber antes que ese sitio me iba a poner en riesgo, que iba a poner en riesgo mi vida, mis bienes, mi bienestar, etcétera. Yo creo que hay que llegar hasta allá, ¿no? Tanto en materia de derechos humanos, de alcance, de sensibilidad ciudadana, y de no hacerlo excluyente, en el sentido de si abro datos en formatos abiertos y entonces solo pongo shapefiles, o se llaman archivos vectoriales de información geográfica, que es lo que nos encontramos en el caso de Atlas de riesgos de inundaciones, porque sí existen datos abiertos al respecto, pero solamente hay datos vectoriales que un experto puede descargar en un software y visualizarlo, pero no el ciudadano común. Entonces creo que es muy importante ese tema. Y por otro lado, desde Cartocrítica consideramos que los mapas estáticos no funcionan ni a corto ni a largo plazo, porque el paisaje y los eventos son dinámicos, y que la información que debe retroalimentar estas visualizaciones y estas alertas que integren y resguarden al ciudadano, alerten y resguarden al ciudadano, deben de ser serias e integrar la distribución espacial de la lluvia, la topografía, la pendiente del terreno, la pérdida de cobertura vegetal, el uso de suelo, también la basura dejada en las calles, pero también la invasión urbana en las zonas inundables que no está zonificada como tal, la expansión de toda esta mancha urbana sin planificación, que causa cambios en el paisaje, pérdida de infiltración en el subsuelo, y avenidas potenciales que ni siquiera con conocimiento histórico podríamos prevenir. Si es que no integramos la información, no podemos prevenir. Entonces creo que esto es lo más valioso del libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla, y por supuesto muy importante lo que comentas de transitar de mapas estáticos a mapas dinámicos, ¿no? Y bueno, pues estar mejor preparadas para estar preparadas y prevenir ante riesgos. Y a continuación me permito ceder el uso de la voz a Laura Freyermuth de Ruta Cívica. Adelante. Muchas gracias. Quiero suscribir todo lo que han dicho mis compañeras y también invitar a que este sea una publicación viva, un libro vivo. No sirve si está en las repisas digitales, sino que tiene que estar
en pleno uso. Invitamos a que nos digan también qué tanto está sirviendo, porque creo que el punto en el que estamos ahorita o el paso que podemos dar ahora es el de la validación. No solo la validación de esta publicación, sino también la validación de la información que nos digan que es pública. Algo que nos ha pasado mucho es que nos dicen, claro que tengo atlas de riesgos de la alcaldía, aquí está, lo buscas, lo abres y es un PDF. Eso no cuenta, ¿no? Entonces es empezar a validar que lo que se haga público cumpla con los criterios y con la utilidad que requiere. La otra también es, se han abierto varios sistemas ahora en línea que empiezan sí a juntar, pero también a duplicar, y entonces uno ya no sabe cuál es el dato que es válido. Y en ese sentido también uno se acerca pues a donde vive, a su barrio, a su pueblo o a su colonia, y no existen datos muchas veces a ese nivel, que es en el que, como decía Carla, uno vive y puede estar empezando a prepararse para saber qué amenazas existen y también qué tipo de acciones están. Y tercero, ¿por qué la validación y por qué vivo? Porque implica también el que haya no solamente estos sistemas de información o estos insumos digitales, sino también la acción constante en las calles de poder estar compartiendo esta información, conectando con las necesidades que se van viendo, como decían, que la gente también empiece a aportar los datos, en fin, que la validación venga de que la información pública sea útil, como decían, para salvaguardar la vida digna de las personas de esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, por supuesto. Compartir la información, o sea, es muy importante, sobre todo para conectar con las necesidades, sino cómo van a ser posible atenderlas, ¿no? Y bueno, a continuación voy a hacer el uso de la voz a Maritere Cruz, que ella es de Suma Urbana, para que intervenga en esta segunda ronda de intervención. Adelante. El micrófono está silenciado. Maritere, perdón, el micrófono está silenciado. Perdón, Bueno, soy rapidísima. Para poder cumplir con el objetivo de información pública transparente y una buena rendición de cuentas, se requiere en primer lugar, en el caso de las pandemias, una definición de glosario de términos y una definición de conceptos, así como la identificación de las diferentes autoridades responsables. Esto con la finalidad de unificar criterios y facilitar el seguimiento epidemiológico en diferentes áreas y por diferentes actores, lo que garantiza una información certera a la población en general. Por ejemplo, la definición de los criterios de motivo de muerte en las actas de defunción afectó a familiares de fallecidos que por ello no tuvieron acceso a la ayuda gubernamental para los servicios funerarios, o bien lo ocurrido en la plataforma de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, en donde se decidió que solo se registrarían los fallecidos residentes en la Ciudad de México, lo que lleva a preguntarnos dónde quedaron registradas las muertes de quienes no eran residentes, o bien todo el cambio de formatos que hubo en la exposición de datos y que complicó muchísimo la consulta de la información por la población. Otro ejemplo es en el sector salud, como lo había comentado Josefina. Hay que revisar el acceso del personal médico a los expedientes de pacientes, aunque estos sean datos sensibles. En caso de una emergencia son indispensables. Esta observación fue recurrente entre los médicos de primera línea entrevistados, señalando que no tuvieron acceso a estos en caso de atención de pacientes con comorbilidades. Por otro lado, la información pública básica para la prevención y mitigación de la enfermedad, además de haber sido muy confusa al principio enviando mensajes erróneos, debe tener un acceso más universal, es decir, formatos digitales y no digitales, con medidas estándar en los 3 niveles de gobierno, tanto el federal como el estatal o el municipal. Esto en consideración de la población más vulnerable que no tiene acceso a la tecnología. Esto fue muy frecuente, por ejemplo, en la estrategia de vacunación, el CUR, el registro, etcétera, ¿no? En cuanto a los programas de acciones sociales, estos fueron retomados de la política pública establecida previamente por los gobiernos estatales y locales, lo que dio pie a una discrecionalidad de manejo de recursos. Urge un padrón único de beneficiarios y asimismo desarrollar programas que respondan a emergencias como puede ser el sismo, la inundación, la pandemia, con criterios e indicadores para la aplicación inmediata a la población enfocados únicamente a la situación de riesgo, lo que favorecerá la rendición de cuentas.
falta mucho por hacer en los casos de riesgo de pandemia y la transparencia, cómo es trabajar los lineamientos y medidas especificando el color de los semáforos, que actualmente responden más a una situación económica que a un seguimiento epidemiológico, o involucrar el área de gestión integral de riesgos y protección civil a las políticas de respuesta a una pandemia y el fortalecimiento del modelo epidemiológico, porque según se ha advertido internacionalmente, las pandemias serán más frecuentes. Entonces, creo que sí hay que empezar a apurarnos un poco. Es un carácter de urgente en todas estas medidas que tiene que haber. Muchas gracias, Maritere. Muy importante cómo a través de los hallazgos muestras los ejemplos de las afectaciones, ¿no? Que pueden haber en torno a ellos y, bueno, el llamado a la atención y las recomendaciones. A continuación, os cedo el uso de la voz a María del Carmen Nava, coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia y comisionada ciudadana del Info Ciudad de México. Adelante, María Carmen. Gracias, Ole. Pues les escuchaba con detenimiento y justo en este último punto que exponía Maritere del padrón de personas beneficiarias de programas, también desde Estado Abierto el Info de la Ciudad hemos realizado distintos mapeos, sobre todo enfocado a COVID, qué tanto es pública la información de padrones de personas beneficiarias. Y bueno, por acá les dejamos también esos reportes que hemos realizado, porque en efecto creo que falta justo tener transparencia, tener información, tener claridad. Y me gustaría resaltar dos puntos ya en este cierre de mi intervención, bueno, en esta última intervención, que por un lado hemos realizado ya 3 coloquios por una reconstrucción abierta y estamos en ese sentido ciertas que requerimos no solo llevar esta parte de reflexión y de retroalimentación a nivel mundial. El de este año se ubicó justo de cómo podemos tener elementos y acciones que contribuyan a regenerarnos, no solo a reconstruirnos, sino a regenerarnos como sociedad, pero sobre todo para encontrar soluciones que nos abonen a la construcción de paz positiva. Y es un hecho que si no hay información oportuna, de calidad, que si no podemos prevenir riesgos con apertura y también tener respuestas públicas oportunas, no hay manera de encontrar ningún tipo de soluciones que nos lleven a esta paz positiva. Y por otro lado, también en el reporte especial por una reconstrucción abierta que dimos a conocer este 2021, hicimos un mapeo y hay un gran interés por parte de las personas en la ciudad, hacia la Ciudad de México, porque estamos hablando que mapeamos casi 12,700 solicitudes de información presentadas en torno a los sismos, a la reconstrucción de 2017 al 2021, y en ese sentido nos parece pues muy relevante poder tener a disposición ya no solo la parte pasiva de como sujetos obligados de responder ante las solicitudes, sino lo que ya sabemos que nos preguntaron, verlo enriquecido y articularlo en los portales institucionales, en fin, que la información nos salte, que la información nos encuentre, que la información salga a las calles. Creo que esa es una de las cosas que me gustaría pues resaltar y enfatizar aquí. Así que bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias por la elaboración, la construcción de este estudio aplicado. Las invitamos a todas las comunidades a descargarlas, a utilizarlas, sin duda alguna, pues esto, como lo han comentado, son estudios vivos. Y por ahí vi que hay un par de preguntas y comentarios de personas participantes en este Zoom. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, comisionada, por compartir las valiosas aportaciones, sobre todo de la transparencia proactiva, ¿no? De que la información vaya más allá, que llegue a las personas de distintas maneras y que pueda estar accesible. Y como bien ha dicho, hay algunas preguntas que fueron respondidas, por ejemplo, en su momento, y voy a leer a continuación. Si el atraso tecnológico existe en las dependencias de gobierno para procesar datos y compartir estos, ¿no? Justamente una de las personas panelistas había respondido que sí, justamente, que se debe construir un sistema general y abierto, interactivo, y no que cada dependencia tenga la propia y no se comuniquen. Es decir, que haya una interoperabilidad
de la información. También algo que compartieron las personas que están en la sala de Zoom es que los libros vivos deben de estar en las principales bibliotecas del país para su consulta de las nuevas generaciones. Muchas gracias, Mario, también por ese comentario, sin duda muy valioso. Efectivamente, aportaciones como las de este libro, como la de muchos materiales valiosos que se generan desde las distintas instituciones, desde la sociedad, puedan estar al alcance de las personas en todas las bibliotecas del país, de ser posible, para que todas las puedan consultar y tener acceso a ella. Y bueno, pues con esto concluiríamos la presentación del estudio y que no sin antes agradecer todas las aportaciones que han hecho cada una de las personas panelistas, Mónica, Carla, Maritere, Laura, Mari Carmen, Nacheli, por supuesto Josefina, y pues agradecerles muchísimo sus intervenciones y agradecer también a las personas que nos acompañaron a través de la sala de Zoom y a través de las redes sociales. Esperamos que haya sido de su agrado. En la biblioteca del Info Ciudad de México van a poder encontrar el material, o sea, el libro que se ha publicado, y también, bueno, pues en las redes de Estado Abierto y del Info podrán tener accesos a distintos materiales en torno a este tema de la gestión de riesgo y su relevancia. Muchísimas gracias para todas y todos, y con esto damos por concluida la presentación del estudio aplicado que se denomina Información de Interés Público para la Gestión de Riesgo de Desastres y Atención a Emergencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.